Bueno, buenas tardes. Esta tarde estamos aquí para escuchar a Luis Carlos, que nos va a dar una conferencia sobre los grandes cartelistas cinematográficos, cartelistas con L y no con R. No. Los hay, Algunos. Y bueno, y aparte tenemos en la mesa a Álvaro, porque bueno, hoy procedía que estuviera con nosotros en la mesa. Como todos sabéis, Luis Carlos forma parte de la asociación del Centro de Estudios Baraneros y Álvaro ha sido nombrado recientemente el presidente de la asociación. Enhorabuena, Álvaro, desde la Concejalía de Cultura, el equipo de la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Granada. Disculpa, yo pediría un aplauso. Por supuesto que sí, un aplauso para Álvaro Carpena. Bueno, pues creo que ha sido una muy buena elección, un muy buen relevo y bueno, aparte de todas las tareas que te van a ocupar a partir de tener y ostentar este cargo, pues yo te voy a recomendar una, que es que no dejes que se duerman en los laureles ninguno de tus compañeros, ¿vale? Por mucho que estén entrando en edades de jubilación, tenemos que mantenerlos muy activos y esa es una de tus obligaciones y de tus objetivos, que sigan ahí al pie del cañón, ¿de acuerdo? Como he dicho, Luis Carlos nos va a dar una charla. La charla la hemos de alguna forma programado como la cláusula de la exposición de carteles de cine que hemos tenido aquí, donado por la Biblioteca Regional. Un trabajo que lo ha llevado a cabo Mari Carmen hasta conseguir esta magnífica exposición. Agradecer a la Biblioteca Regional que nos la haya donado y bueno, espero que todas las personas que hayan pasado por aquí la hayan disfrutado. Formaba parte de la programación de actividades por el Día Internacional de las Bibliotecas y así se ha mantenido aquí durante estos días y sigue en activo la otra exposición que teníamos también como parte de las actividades de la programación. Y bueno, pues agradecer a todas las personas que han colaborado en esta programación tan intensa que se ha hecho por el Día Internacional de las Bibliotecas, pues a Pepe Jarra, a Álvaro Carpena, a José María Gómez, a Mari Carmen, a la asociación a las amas de casa que también han participado con su club de lectura y a todas las personas que han colaborado en esta programación. Darle las gracias como siempre. Esta tarde, repito, tenemos aquí a Luis Carlos. Luis Carlos creo que es sinónimo de cine en Abarán, o sea, una cosa y la otra van juntas de la mano. Una persona que ha aportado mucho al mundo del cine en Abarán y creo que si hay alguien pues que nos puede hablar con autoridad del cine en Abarán, Luis Carlos. Es una persona, bueno, como hemos dicho varias veces, nuestro objetivo desde que empezamos la legislatura en la Concejalía de Cultura era tener enganchado y vinculado a todas las personas del mundo de la cultura de Abarán y a todas las asociaciones y creo que lo hemos conseguido y así lo estamos haciendo y seguiremos así hasta el final. Ya estuvo aquí con nosotros hace poco en la semana del libro, cuando organizamos la actividad del año pasado con una conferencia sobre León Felipe. Hoy lo tenemos aquí para hablarnos de los grandes cartelistas del cine y pronto lo tendremos con otra actividad más cultural que pronto la podremos anunciar. Por lo tanto, muchas gracias, Luis Carlos, y por la colaboración y al Centro de Estudios Abaraneros. Por mi parte, poco más. Voy a recordar un segundo la agenda cultural, que es una agenda bastante intensa esta semana. Mañana tenemos una inauguración de exposición de fotografía en la sala Adolfo Suárez por Sofía Bartomeu, que es el comisario de la exposición de Josué Martínez Lozano. El jueves tendremos del ciclo literario de Abarán en mayúscula, la librería Victorio Lucas, a Fermín Bocos, aquí a las 8 de la noche con nosotros en la sala Adolfo Suárez, un periodista muy conocido a nivel nacional, presentador de telediarios durante mucho tiempo y bueno, escritor, ha participado en prensa, en radio. El viernes tenemos también dentro del ciclo literario a las 8 de la noche, abajo en el Teatro Mendoza, a un abaranero, a Antonio el Cura, que nos presenta un libro suyo. El sábado tenemos en la biblioteca, empezamos los sábados por la mañana, la biblioteca infantil de la Ermita arriba a las 11:30, los sábados Peque Culturales se llama, una serie de cuentacuentos que van a ver todos los sábados para los niños. Por la tarde en el Teatro Cervantes a las 7:30 nuestra banda de música de Abarán, la agrupación Música Santa Cecilia, con ese concierto en honor a Santa Cecilia que realizan todos los años. Será el sábado a las 7:30 de la tarde en el Cervantes. Y por supuesto también tendremos cine a lo largo del fin de semana, actividad cultural muy intensa pues para que la disfruten todos los abaraneros y abaraneras. A continuación paso la palabra a Álvaro Carpena, que será la persona que vaya a introducir a Luis Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Querido y amigo Luis Carlos,
Como se ha dicho en más de una ocasión, una biblioteca no puede convertirse en un cementerio o en un trastero con libros. Una biblioteca es, en todo caso, un semillero de sueños, algo que tantas veces nos ha recitado nuestro cronista José Simeón Carrasco Molina. Hoy me llena de emoción compartir mesa pues, con Luis Carlos por varias razones. En primer lugar, el relevo generacional, dicen presidente del Centro de Estudios Abraneros, y lo decía en la entrada a la biblioteca, que si acaso he podido caminar o ver un paso más lejos, ha sido porque siempre he ido a hombros de gigantes, gigantes que comenzaron por el año 82, 83, con aquel quinto centenario. Algunos están presentes, otros nos acompañan más allá de la garita, y sobre todo por las alturas. Y comienzo con esta introducción porque hablar sobre cine y hablar sobre Luis Carlos me recuerda cómo hace prácticamente un par de meses, en esta misma mesa, Luis Carlos pronunciaba una palabra de León Felipe: ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero, solo Romero, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, solo y si puede ser ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar por el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos los versos. No sé, Luis Carlos, tanto que te pareces a la vida de León Felipe, boticario sin pueblo. Pero que él puso farmacia y a mí me la cerraron. Él puso farmacia y a ti te la cerraron. Cinéfilo. Luis Carlos es un actor, un bohemio de la vida. Me recuerda mucho en el año 1982 una película, Fitzcarraldo, una frase que decía: solo los soñadores mueven montañas. Y fíjense que hoy, a base de un conjunto de carteles cedidos, gracias al depósito de la biblioteca municipal, en este caso de la biblioteca regional, a la cual le transmitimos nuestro agradecimiento por dar vida en estos días a la biblioteca local, don José Vargas, encontramos cómo solo los soñadores, solo somos capaces con humildad y con gran sacrificio llevar a cabo la colección más enorme que posiblemente Abarán haya conocido sobre prospectos cinematográficos, pero como el humo y como las brasas a veces por caprichos que no se comprenden se evaporan, pero siempre queda el romero, siempre queda la esencia, no lo físico que hemos tenido en la mano con los prospectos coleccionados que son fruto de una época, pero sí la experiencia y el cariño que a Luis Carlos pues le ha transmitido esta afición, en este caso, que esta tarde nos va a comentar sobre ilustraciones y autores. Y es que a veces pensamos demasiado y sentimos muy poco. Era también una de las frases del gran dictador del año 1940. Y es que quizás en el 2022 la razón muchas veces no nos permite ver con el corazón la esencia de lo más esencial, aquello que muchas veces es invisible a los ojos. De esta manera, un cartel debe ser entendido, como diría Chillida, como un chillido aplastado en la pared, esperando a que alguien le dé sentido. Le damos las gracias por su asistencia y en esta tarde Luis Carlos le va a dar sentido y sobre todo calor, pero con el color de su palabra, a cada una de las ilustraciones que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por su asistencia. Gracias ante todo a las palabras emotivas, que aún nos emocionan, por un lado de nuestros concejales de Cultura, mi amigo mío, Felipe, y por otro que tengo también el honor de tener a mi derecha al nuevo presidente y más joven componente del Centro de Estudios Abraneros, que siente como nadie
yo creo, de los que estamos allí, no porque no lo sintamos, lógicamente lo sentimos, pero tú traes esencia nueva y tú traes nuevos proyectos y vas a revitalizar ese centro que a veces se estaba quedando un poco obsoleto en algunas cosas, del Centro de Estudios Veraneros. Eso es lo que hay que hacer en primer lugar. Ahora los prospectos, y ahí me ha tocado el punto. Pero claro, si me pongo a hablar de prospectos no voy a hablar de la conferencia. Nada más deciros que los prospectos son mis sueños. Yo recuerdo siendo pequeño, cuando me ponía enfermo, algún resfriado, alguna gripe, me acompañaban los prospectos de cine. Yo estaba allí en la cama y estaba repasando prospectos. Y parece que había las películas solamente con los carteles de los prospectos. Pero bueno, vamos al tema, que si no, el tiempo vuela. Como decía, ¿quién decía eso? Pequeñiques, sí. ¿Verdad, Jesús? Pequeñiques, el tiempo vuela. Un tema musical. Bueno, vamos a ello. No vamos a definir ahora lo que son los carteles cinematográficos. Ahí lo tenéis. Lo que en principio iba a ser meras llamadas de atención al cine, de una propaganda, porque por los ojos entra todo, pues se convirtió luego, fue convertido en un arte comparable al de los mejores pintores y al de los mejores escultores. Y eso lo consiguieron una serie de autores de carteles, los cartelistas, que no cartelistas, como recordaba, como nos decía humorísticamente Felipe. Los cartelistas han hecho de su modo de vida han hecho un arte, y un arte glorioso. Vamos a dar un breve repaso, porque no tenemos mucho tiempo tampoco, decir un poco, a lo mejor que hay una segunda parte en la que hilvanaríamos el tema que nos quedará pendiente de las colecciones de carteles, de los carteles con los programas de mano o prospectos, que ahí ya sí que me toca la fibra. Bueno, pues comenzamos. La historia del cartel de cine en España se remonta, como en el resto del mundo y sobre todo del continente europeo, al invento del cine. A finales de 1890 y tanto es cuando empieza a programarse el cine, y que yo recuerde, la primera película del que se tiene constancia de ver un cartel es una película muda de los hermanos Lumière, uno de los que descubrieron, o más que descubrieron, que patentaron el cine, pues era el jardinero, el regador regado. Un cartel en el que se veía un regado, supuestamente, que estaba regando, y como era tan larga con lo que estaba regando, ¿no? Era tan largo ese instrumento, pues se volvió hacia él la goma y quedó inundado de agua. Y eso hacía mucha gracia a la gente. Y ya era una ilustración, ya era un método de una persona que llegó y pintó eso. ¿Sabes? Y entonces, pues esto se convierte en un añadido más a ese espectáculo de masas que fue el cine de su principio hasta su... Esperemos, Mari Carmen, que no llegue a su desaparición, pero casi. Estamos en ello, ¿no? Y entonces se planteó la necesidad de, como he dicho antes, de un aliciente comercial, y eso, o promoción, y eso constituyó los carteles de cine. Esta ya larga, interminable historia, porque aún se siguen haciendo carteles de cine, está jalonada por una serie de nombres propios que ahí los tenemos: diseñadores, dibujantes, pintores, ilustradores, que lo utilizan como una forma de expresión artística con características propias, pero íntimamente ligada al cine y su desarrollo. Y ese conjunto de todas esas artes se compensan en lo que llamamos cartel de cine, la cartelera. Me refiero al cartel del cine, no al prospecto, que son prácticamente iguales, pero en tamaño más pequeñito, de programas de mano. Aquí tenemos casos de diseñadores gráficos también que se han dedicado a hacer carteles de cine, aunque no lo parezca, y entre ellos os voy a decir gente tan conocida como Manuel Summers, Antonio Mingote, el famoso humorista, ¿no?, de revistas y de periódicos, y Antonio Fraguas Forges, otro que tal, ¿no? Con la llegada de la democracia, el planteamiento publicitario parece adueñarse en buena medida de este sector, lo cual trajo también incorporaciones de otros autores que no vamos a nombrar por no hacer esto demasiado cansino. Los nombres y los estilos, eso sí, señalarlo, se acumulan desde finales de los años 70. José Luis López Saura, nacido en el 56, José Ramón Sánchez, figurinistas como Félix Murcia, toda esa gente hacía carteles. El propio Luis Eduardo Aute, tristemente desaparecido con la pandemia, también hizo carteles, y así mucha gente más, ¿no? La lista podría ser más extensa, pero nos vamos a concretar ahora a lo más práctico. Entre ellos nos vamos a referir a ejemplos significativos de diferentes épocas, estilos y tendencias de carteles. Entre ellos, César Fernández Ardavín,
Josep Renau, José Soligó, Tena, era ese, Soligó, el segundo apellido del mismo, Francisco Fernández Zarza, el famoso Jano, que era mi favorito, era de los prospectos que yo no tenía, era Jano, que yo leía entonces como Jano, no sé por qué, me creía haciendo el último Jano, hace poco me enteré que era Jano. Macario Gómez Quibus, que firmaba sus carteles como Mac, José María Cruz Novillo, Iván Zulueta y el grupo formado por MCG. Y entre los más jóvenes, entre los más debutantes, que algunos de ellos viven, bueno, algunos viven todos, excepto desgraciadamente Iván Zulueta, el director de Arrebato, esa película impresionante. Bueno, pues aún nos quedan Javier Mariscal, Carlos Bermú, al cual recomiendo mucho porque es uno de los jóvenes directores de cine que tenemos y es impresionante, ¿sabes? Y él mismo hace los carteles de sus películas, más algunas otras que ha tenido de encargo, Carlos Bermú, Clara León e Iñaki Villuendes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando de César Fernández Ardavín. Este hombre era de la familia de los Fernández Ardavín, toda su familia está formada o por cineastas o por artistas, creadores gráficos, ¿sabes? Y entonces este hombre, César Fernández Ardavín, era padre y abuelo de toda esta generación, incluso su propio padre, que se llamaba como él, César Fernández Ardavín. Bueno, pues este fue el creador gráfico de la mayor parte de los abundantes carteles que la litografía editó en esos años que se comprende. Nació en 1883, pues podemos estar hablando de 1910 hasta su muerte. Bueno, hasta su muerte no, murió en 1994, pero después dejó de hacer carteles y hasta los 40, por ahí, hasta los años 40 o 50, ¿no? Pero sobre todo los años 20 fueron muy prolíficos para este Fernández Ardavín. En un principio firmaba algunos trabajos con su nombre completo y otras veces bajo el seudónimo de Binfer, al cual me refiero al principio a nombrarlo. Binfer, César Fernández Ardavín, no sé por qué, pero ahí está. Bueno, se trató de un excelente pintor y que destaca por su capacidad de síntesis de su obra, muy próximo a las tendencias modernistas. Uno de sus carteles para la película La Bejarana, una película de 1926, muda, dirigida por su hermano Eusebio Fernández Ardavín, tuvo toda una serie de anuncios y programas promocionales, claro, viniendo entre familias como no le iban a dar auge a lo suyo, pero además pintaba muy bien el hombre, ¿no? Y hacía carteles, estupendo, ¿no? A todo habría que añadir lo que él consideraba, este Fernández Ardavín, consideraba uno de sus principales hallazgos, era retratar, hacer del rostro humano motivo general del cartel, lo que más ocupaba del cartel en aquellos años 20, y trabajarlo a gran escala, que se viera mucho la cara del protagonista, que se convertiría así en su principal baza de atracción de gente, porque empezaba la gente a conocer los nombres de Rodolfo Valentino y tantos otros grandes intérpretes de aquella época, y entonces pues quería resaltar en esos carteles pues esa figura tan llamativa y que entonces reinaba en el cine. Clara Bow, que fue una también de las grandes del cine mudo, Lillian Gish y toda esa gente. Bueno, así encontramos retratos de bustos de los personajes ocupando todo el espacio del cartel, como decía antes, ¿no? Como el del actor Ray Montesarca, que Ardavín retrató para la posteridad en la película El negro que tenía el alma blanca. ¿Os suena, no? Un poco, aunque sea el título. Porque cartel de eso ya es muy difícil encontrar, aunque a ver los siglos, como la bruja en Galicia. Pasamos a Renau, Josep Renau, que nace en 1907 y muere en 1982 con 75 años. Renau tuvo una facilidad innata para el dibujo. En la exposición que se celebra en Madrid en diciembre de 1928, entre todos los que se presentaban, causaron una impresión excelente las obras que presenta Renau entre las autoridades del arte oficial y de la política. Este hombre estuvo muy vinculado a la política en aquellos años. Entre 1919 y 1925 estudia Bellas Artes en Valencia, llega a su primer concurso y después llega a ser profesor de Bellas Artes en la universidad ya mencionada de la ciudad de Valencia. Posteriormente, y ya y políticamente hablando, se lo nombró director general de Bellas Artes en el 36, en 1936, por la República que comenzaba entonces la guerra. Renau fue quien encargó a Pablo Ruiz Picasso la realización del Guernica en 1937 para la Exposición Internacional de Artes y Técnicos de París, donde realizó los propios fotomontajes, quería decir.
Se recuerdan y se tiene aún una parte de su obra, se conserva, no mucha, pero aún queda algo por ahí. Y fue también, hay que reconocerlo, el responsable de que en plena guerra civil se salvaran obras del Museo del Prado, de los bombardeos que entonces se estaban llevando a cabo en Madrid, y organizó incluso su traslado de muchos de estos cuadros de las obras sublimes que albergaba el Museo del Prado hasta Suiza. Bueno, al terminar la guerra civil se tiene que exiliar, pasa a Francia, y después de la contienda, al final de 1939, como he dicho, estaba un tiempo en Francia y fue internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Consiguió en ese mismo año un visado para trasladarse a México, donde desarrolla la mayor parte de su obra. Durante el periodo republicano ya había colaborado de modo muy activo en el cine. Durante 2 años trabajó para la revista Nuestro Cinema, realizando ya a partir de esa fecha carteles de cine para la distribuidora valenciana Cifesa, que fue emblemática. Y hasta hace poco, yo recuerdo haber visto películas en El Guerrero con el anagrama de Cifesa, porque fue realmente, esta productora fue la que más cine realizó en España, tanto a finales de la Guerra Civil como después ya en la posguerra, y muchos años después. Destacan algunos encargos para film soviéticos también que difunde el Ministerio de Instrucción Pública y hace algunas cositas más. Se centra en unos criterios sustentados en una concepción depurada y geométrica del cartel, este hombre, que tiene su origen en cuanto al diseño en los carteles de la vanguardia artística y propagandística rusa. Durante el periodo mexicano trabajó laboriosamente y sus numerosos diseños, muchos de ellos productos de su propio taller, siempre se caracterizaron por su ironía y capacidad de experimentación. Nunca perdieron su eficacia, la de estos carteles. Tuvo que someterse, eso sí, como la mayoría de los cartelistas, tanto en su época como posteriormente, a la rígida serie de normas que imponían las distribuidoras para hacer los carteles, de forma que muchas veces creaban una auténtica guerra de intereses entre la productora y el arte del cartelista, que quiere reflejar su propio punto de vista, y a veces lo tenían que cortar porque la distribuidora decía que sobraban figuras o que sobraban conceptos o palabras, y que lo que se trata de verdad era de reflejar la imagen de la película de algún. Entonces esas normas no eran de su agrado, incluso en México, como digo, ¿no? Pero se lo arregló como pudo y ese hombre fue para adelante y hizo un cartel maravilloso en el año 47, ya incluso para España, de una película de Rafael Gil, que a pesar de que era considerado como un director del movimiento, bueno, no lo sé, pues este hombre era muy inteligente, Rafael Gil, hizo grandes obras. Es decir, yo quiero recordar, por ejemplo, ahora El Clavo, no voy a seguir hablando de Rafael Gil, sino que fue un gran director de cine. Y este hombre, por encima, y ante todo artista, sabía las virtudes que tenía este hombre, ¿no? Y entonces le encargó la carátula, mejor dicho, el cartel de Don Quijote de la Mancha, nada menos, para España, y lo hizo. Y ahí ya introduce conceptos de los que los entendidos en arte de la pintura podían considerar cubistas, nada menos, en la construcción y el modelado del conocido personaje cervantino. Llegó hasta tal punto su eficacia y su manera de envolver las cosas, que para una película que se llama La mulata de Córdoba, de Antonio Fernández Bustamante, que se estrenó luego en España en el 45, su inteligencia y socarronería le permitieron introducir los colores de la bandera republicana en los cielos que sirven como fondo a un bello dibujo, al dibujo de esta película. Y lo hizo, y pasó desapercibido al perder. En 1958, vais terminando con este autor, deja México para instalarse en la República Democrática Alemana, lo que llamamos el Berlín Oriental, o llamábamos el Berlín Oriental. Allí realizó murales y fotomontajes como Fata Morgana. Después se benefició por el Amnistía General de 1976, regresó a España, pero brevemente. Ella había hecho su vida entre Berlín y México, y vuelve más tarde a Berlín, donde fallece en el 82. Y vamos a pasar rápidamente a uno de los grandes de los carteles, Soligó, Josep Soligó Tena. Nace en el 10 y muere en 1994. Soligó Tena nace en Barcelona un 4 de noviembre de 1910 en el seno de una familia humilde, pero empieza a interesarse por el dibujo, la pintura y la escultura, y ya obtiene
obtiene calificaciones sobresalientes y es foco de atención de mucha gente que está bien situada en esos mundos, ¿no? En esos mundos de la pintura y del arte en general. Tras sus inicios incipientes como pintor en 1935, la casa Hispano-Fox, la casa Fox, 20th Century Fox, ¿os acordáis, no? Pues montó su propia delegación, por llamarlo así, en España, que era Hispano-Fox Films, Hispano-Fox Film, que aparece en muchas películas rodadas en España y no rodadas en España, y ahí se pone a trabajar. Tiene la suerte, como digo, de entrar en la Fox en el año 43, que en la cual, consciente de su valor, le hace un contrato exclusivo a este Soligó, aunque el maestro no olvidara nunca su faceta de pintor ajeno al mundo de la cartelería. Bueno, pues fue en esos años cuando explotó en él su enorme imaginación y empezó a plasmar en sus carteles, que os vais a dar cuenta enseguida que son de Soligó, aparte que lo ponga. ¿Por qué? Por el cromatismo, la cantidad de color que ponen en sus carteles, sobre todo expuestos en los rostros, siempre sobresalientes, en sus carteles también de los personajes, de los protagonistas, alargados incluso un poco a propósito, para darle un poco su propia filosofía o su propia firma o su propia autoría, ¿no? Esos carteles son riquísimos en el color, os vais a dar cuenta enseguida. Yo me acuerdo de uno de ellos que a mí me cautivaba, el castillo de Dragonwyck, y de Mankiewicz. Esa película tiene un cartel impresionante, y quien dice esta dice muchas otras que ahora no vamos a comentar, las vamos a citar simplemente de paso, ¿no? Algunos dirigentes de la casa Hispano-Fox protestaron, pero por suerte solo se quedó en eso, en protesta, porque él le daba su propio estilo, ¿no? Su éxito fue incuestionable. A partir del 51 y hasta el 1956, este ilustrador Soligó trabaja también para la casa Rosa Films. Esa casa Rosa Films, recuerdo que era la productora de la mayoría de películas de Cantinflas, y de esta productora se ponían muchas películas en nuestro desaparecido y recordado Teatro Guerrero. Bueno, allí produjo una cuarentena de carteles para Rosa Films, este hombre, ¿no? Entre ellos de Cantinflas. Ha logrado el éxito, pero una ley del gobierno español a mediados de los 50 reduce la entrada de filmes extranjeros a España y obliga a las salas a exhibir películas de producción nacional. Yo recuerdo, Javi también lo recuerda, que cuando hacíamos cine, cuando nos metimos a ser exhibicionistas de cine, teníamos que poner una serie de películas españolas, por cada película extranjera. Y no estamos hablando de Franco, estamos hablando del año 2000 y pico, ¿no? 2001, 2002. Entonces, por esa ley, que era bastante más estricta, que impone el gobierno español en los 50, se ve reducido mucho su trabajo y sus encargos, ¿no? Y se tiene que centrar un poco más en las películas españolas, porque la crisis, lógicamente, le afectó al maestro. Entonces se ve obligado a trabajar para otras distribuidoras, que no fueran la Hispano-Fox Film. Para avalar, hace la distribuidora Capitolio, no sé si os suena algunas veces en algunas películas poner selecciones Capitolio Films. Bueno, pues por eso también hace carteles este hombre y demás. En 1961, Hispanofil puede renacer de nuevo, pero apostando decididamente por la técnica de los CC. Ahí tenemos un problema, porque ello que lleva a la funesta consecuencia de la desaparición de las maravillosas litografías. ¿Qué es un offset? Es una parte de impresión en la que, en vez de llegar directamente, ¡pum!, y fotocopiar o poner el cartel que había puesto el maestro, ¿no?, lo pasaba antes y se alteraba un poquito, ¿seguieron o no? Lo pasaba primero por una plancha de caucho y después ya lo llevaba al formato papel. Después ya lo llevaba al formato papel, como digo, al rodillo de papel. Y de ahí ya salían los carteles y a posteriori los prospectos de cine o programas de cine. A pesar de todo, los numerosos coleccionistas que hay de todo esto, tanto de los carteles, que hay muchos, como de todos los programas de mano, lo consideran uno de los mejores cartelistas del cine de todos los tiempos. Muchos de esos carteles, como decía, se han transformado en programas de mano. Bueno, y la litografía, que era el arte más empleado hasta la aparición del offset, era simplemente pasábamos de la obra del maestro, es decir, de la pintura del maestro en grande, y se pasaba directamente al papel, sin pasar por esos rodillos que decía antes, de caucho.
Bueno, entre los carteles llenos de seducción y encanto de este hombre figuran películas como Eva al desnudo, El castillo de Dragon, que yo lo he dicho antes. Vaya a ver, no sé si está por ahí Eva al desnudo, ¿os suena? No lo sé. Pero es que se ve ahí el arte, vamos, lo ves y enseguida sabes que es de Soligo. Un poco por las características que os he comentado y por otras que podía apreciar en los carteles. Bueno, pues como digo, Eva al desnudo, está de Dragon Week. Películas como Un camino a la derecha, Alaska, tierra del oro, una película de John Wayne titulada Hondo, Pánico en las calles, de Richard Widmark, El talón de acero, Infierno en la tierra y La bella del Pacífico. Para mí es una de las películas más bonitas que he visto sobre los temas de la isla exóticas, por llamarlo así, ¿no? A mí me encantó. Rita Hayworth, os la recomiendo mucho, hace un papelazo insuperable en esta obra, en La bella del Pacífico. Y hay un cartel que es que ya te atrae al cine. Ves el cartel y luego te puede gustar una nueva película, pero ya vas a entrar al cine a verla. Eso os lo aseguro. Bueno, pues pasamos ahora al gran Jano, como yo decía Jano, Francisco Fernández Zarza, que inicia su trabajo como cartelista en los años 40. A los 14 años ya escribía cómics este hombre, y actividad que nunca dejó de todas formas de tocar del todo. Pueden detectarse obras suyas todavía en algunos, lo que decíamos entonces TVO, nos le llaman cómics, de Superman o El Príncipe Valiente. Ahí está ya la obra de este hombre, de Fernández Zarza, Jano. Bueno, tomó el seudónimo Jano del nombre del personaje central precisamente de una serie de TVO, que eran entonces muy populares, allá por los 40, ¿no? Era un pintor de vida bohemia, autor de muchas peripecias, personajes, protagonistas de muchas peripecias. Bueno, y parece también que influyó en este seudónimo que tomó de un dios romano que se llamaba Janus, o Jano, que era un dios que venía representado por dos cabezas, bifronte, dos frentes o cabezas. También se dice que tomó la idea de ese personaje de la mitología griega. Y desde luego, y refiriéndonos al cartel de cine, fue el más polivalente de los cartelistas cinematográficos españoles. Ahora se deben más de 5.000 carteles, se dice pronto, 5.000 carteles, que salieron de su estudio en la calle Bordadores de Madrid. Hay habladurías, como todo en la vida, que dicen que muchos de esos carteles se los hacían sus negros, artistas que tenían trabajando con él, ¿no? Que imitaban el arte del maestro y lo hacían tan bien que se invitaba luego a firmarlo, ¿no? O sea, que todo es posible en la vida. También se dice eso de Stephen King, el famoso Stephen King, y de otros. Bueno, con Jano llega su mejor época a recibir encargos de 20 distribuidoras simultáneamente. Fijaros, fue uno de los mejores retratistas del Star System español y norteamericano. Y en ocasiones que tuvo incluso problemas con la censura franquista. Este es un aspecto que me gustaría tocar, pero para otra conferencia, porque es muy interesante. En especial con el cartel de la película, precisamente de un autor que había sido falangista, como fue Juan Antonio Nieves Conde, y un destacado realizador también, un gran director, Nieves Conde. Pues bueno, pues una de las películas dirigidas por el Surco, nada más y nada menos que por Nieves Conde, que era un referente aquí en la política entonces de la posguerra. Bueno, pues intervino el censor y le suprimió el afiche, el cartel que había hecho para esa película. Después se pudo recuperar, y se pudo recuperar porque ni más ni menos el censor que más empeño puso, fijaos, las circunstancias de la vida, ¿no? Y las cosas y las incongruencias que parecen que luego no son tales, ¿no? El censor que más supuso, el que logró fastidiarle ese cartel y fastidiar en parte también la película de Nieves Conde, Surcos, que os recomiendo que la veáis, pues este hombre, este censor terrible, fue luego el que le pidió a este hombre, a Jano, el cartel original y firmado por él. Lo que entonces no sería tan Cielo León como lo pintan, ¿no? Fijaos qué paradoja, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo he querido destacar como anécdota. Y hay una anécdota preciosa que no me resisto a contaros, que fue, conocéis a Adrián Simoix, ¿no? El famoso escritor catalán, amante del cine y de una obra literaria inconmensurable, gran parte ya dedicada al cine, ¿no?
como mis inmortales del cine. Pero en fin, no vamos a hablar ahora de Terence Moy, sino que Terence Moy le dijo eso a Jano en cierto caso. Dice, no sabes la cantidad de bodrios que he visto por culpa de tus carteles. Le gustaban tanto los carteles de Jano que se metía a ver las películas. Y claro, pues había muchas que no le gustaban. Pero esto de estar firmadas, ¿no? Y los carteles tan buenos, tan originales, tan preciosos que hacía este tío, perdona lo de tío, lo digo con confianza, supongo que Jano me lo permitiría, pues hizo que se me diera a ver, como él dice, no todas, por supuesto, pero eso sí, mucho bodrio. Después trabajó, una vez desaparecía ya un poco ya el cine, no desaparecido, pero disminuido, trabajó en carátulas de los videoclubs, los famosos VHS aquellos, ¿no? Si conserváis algunos, podréis ver que muchas carátulas están diseñadas y rotuladas por Jano. Ahora os voy a hablar simplemente de que su actividad duró más de 40 años, como he dicho, ¿no? Y entre sus películas, entre las películas para las que compuso carteles, destacan Maribel y la extraña familia, No desearás al vecino del quinto. Eso a lo mejor era una de las que le hubieran parecido a Terence Moy y bodrio, no lo sé, para gustos colores. Crimen para recién casados, con Fernando Fernández Gómez, La rana verde, Ruedas sospechosos, muy interesante esa película, Mr. Arcady, Orson Welles, Testigo de cargo, Tizoc, Objetivo Birmania, Maribel y la extraña familia, no sé si lo he dicho antes, y Las panteras se comen a los ricos. Esos son algunos de sus innumerables, que tiene más de 5.000, Ahí tiene. Vamos a pasar a Mac. Mac, seudónimo de Macario Gómez Quibus. Este hombre nació en Reus, Tarragona también, catalán por tanto, y fue junto a Jano el más destacado de lo que podríamos llamar la vieja escuela. Fiel a los modelos norteamericanos de los 40 y los 50, realizó, si este hizo más de 5.000, este hizo más de 6.000. Macario, como digo, ¿no? Vamos a pasarnos todo esto. Llegó a Barcelona en los años 40, con 14 años, en el 47 empieza a trabajar en varias agencias publicitarias y pronto su pasión por el séptimo arte le hizo recalar en el estudio esquema de Martí Clavé, Picó, la célebre firma MCP, a la que antes me refería, ¿no? Como parte de los grandes cartelistas, ¿no? Cuando llevan ya varios años especializados en el cartel del cine. Para ellos diseña una cantidad de carteles muy interesantes y es el caso, lo voy a contar también una anécdota de su proyecto para películas como Quo Vadis y algunas otras, Ivanhoe, por ejemplo, ¿no? Las dos interpretadas por Robert Taylor, por cierto. Bueno, pues los carteles que hizo para Ivanhoe en el 52 y anteriormente para Quo Vadis, que es del 51, le gustaron tanto al jefe de publicidad de la Metro, Goldwyn Mayer, un alto cargo, de los más altos cargos que tenía la Metro, ¿no? Que se desplazó ex profeso a Barcelona para conocer a este hombre, a Mac, y felicitarle, ¿no? Sus carteles apuestan decididamente por los pictóricos, es decir, por lo pictórico, por lo vistoso. Aunque en los primeros tiempos los combinara en muchos casos por imposición, ya que los distribuidores querían que la estrella fuera identificada con rapidez. Volvemos siempre a lo mismo, al interés que tenían las distribuidoras en que los principales protagonistas, ella o él o ella y él, aparecieran en los carteles, porque se los conocía. Está Robert Taylor, hoy está, como decían antiguamente aquí en el pueblo, John Wayne, Mohamed Stuart, pero bueno, somos españoles. Y entonces, ahí tuvo el hombre problema, ¿no? Fue constante su actividad, no obstante, hasta finales de los años 80 y realizó, como el anterior también, numerosos carteles para carátulas de vídeo. Pasamos rápidamente a Cruz Novillo, José María Cruz Novillo, que nace en el 36. Este hombre se instala en Madrid, desarrolla una constante actividad como pintor y escultor dentro de una tendencia constructiva, cinética y siempre progresista. Cruz Novillo, esta es su conocimiento y experiencia también, que fue muy admirado y que destacara especialmente por su gran producción de logotipos, algunos tan emblemáticos. Cuando digo logotipos quiero decir de otras cosas que no fueron, ¿no? O de otras pinturas o de otras producciones que no fueron específicamente de cine, como muchas pinturas, como incluso dibujó para algunos cómics, y fue el diseñador del puño y la rosa del escudo o del emblema del PSOE. También compuso el escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid, la de Correos, la de Resol, la de Antena 3.
el diario El Mundo, Renfe y la del Tesoro Público. Fijaos el valor de este hombre, ¿no?, que fue contratado para que hiciera esto, ¿no? Como cartelista de cine, que es lo que nos interesa, tiene una trayectoria relativamente restringida, no hizo mucho, si lo comparamos con la producción de talleres que se especializaron únicamente en hacer carteles de cine. No obstante, para el director José Luis Burao hizo los carteles de Brandy y Crimen de doble filo. Después hizo otra gran película también de Burao, Hay que matar a B, y que es uno de los más conocidos y logrados carteles de toda su carrera. Estamos ante una interpretación del viejo tema de la máquina de matar, es decir, del hombre manejado que se ve obligado a asesinar sin motivo aparente. Algunas veces por temas individuales que no se conocen hasta el final de la película, u otras pues porque se le va la olla, por entendernos, y le da por matar. Este hombre dibujaba muy bien las características físicas, sobre todo faciales, de esos asesinos, ¿no?, extraños, por ejemplo, así. La verdad es que miro el reloj, pero es una actividad enseguida y no quiero eternizarme con esto, aunque mi gusto será seguidor. Bueno, más adelante trabajaron para Berlanga, Luis García Berlanga, y su famosa trilogía sobre la familia de Guineche. Y ahí están ni más ni menos los carteles de esas tres grandes películas, ¿no?, que formaron La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, y la otra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, esa trilogía que tuvo, ¿no?, para la obra de Berlanga. Seguramente os acordáis que sus dibujos, si habéis visto, son bastante recientes, ¿no?, de estas películas, sobre todo la primera, ¿no?, aparecen, en vez de personajes, aparecen muñecos. Pero esos muñecos los hace de tal manera, ¿sabes?, que está reflejando en ellos la complejidad psicológica de unas personas que son caricaturizadas en esos muñecos. Y son las caricaturas que presenta en las películas que hacía Berlanga, como la de esta trilogía y alguna película más, y en el que representa a nobles, terratenientes y demás caciques de una España anclada en el pasado. Estoy hablando del año 80, que fue cuando se estrenaron esas películas, ¿no? Una serie de editores que querían que recién instalado el rey, Juan Carlos I, pues acudían a cacerías y a sitios para ver si se hacían valer y llegaban a colocar a su familia o a ellos mismos, ¿no?, dentro de la sociedad que rodeaba al rey. Eso lo refleja muy bien este hombre en sus películas de Berlanga y en los carteles con los muñecos, este cartelista. Este hombre que vive todavía, después llegó a hacer los carteles de películas de Carlos Saura, como La Madriguera, La Breva Angélica y Los Ojos Vendados. Y logró que la aparente simplicidad de su diseño aludiera dialécticamente, como he dicho antes, a la complejidad de una clase social que estaba en decadencia por un lado y otra clase social que está pasando verdaderamente canuta en cuanto al paro e incluso al hambre al final de los años 80, como digo, ¿no? Después hizo películas para Gracia Querejeta y también vuelve a Saura con la película La Caza. Vale. Pasamos a Iván Zulueta. Iván Zulueta, es una pena que haya desaparecido, fue un gran director de cine y una persona que le dio parte de esa tesis, en una tesis doctoral que se llamaba El cartel de cine como modelo publicitario y modo de expresión artística. El autor de esa tesis doctoral escribe bastante sobre Iván Zulueta. Sus carteles de cine habían dado sentido a todo el esfuerzo de investigación sobre el cartel de cine español de las últimas décadas del siglo XX. Supuso una de las razones de peso para aseverar, no solo con palabras y teorías, nos dice el autor de esa tesis doctoral, que el cartel de cine era una expresión artística madura, propia, consecuente y de calidad indiscutible. Eso lo logra Zulueta en sus propios carteles cinematográficos que hizo. Era un joven que se afincó en Madrid y en el año 60 ya trabajé durante un corto tiempo en el taller de Jano, del que no hemos referido antes. Después ya, en 1962, diseñó una página publicitaria para la revista para Primer Plano, dedicada, como muchos de vosotros sabéis, si no lo digo yo, al cine. Hace un cartel muy bueno de la película franco-italo-española Madame Saint-Jean, sobre Napoleón, en 1961, del director Christian Jacques.
y fue su primer encargo profesional para el cine. Poco después sigue haciendo cosas, se matricula fuera, sigue indagando en el mundo del dibujo y sobre todo del cartel cinematográfico y trabajó con uno, quizás después de Saul Bass, con el mejor ilustrador y dibujante y cartelista de los americanos, un tal Robert Picke. Se llama, nosotros lo conocemos, yo tampoco, pero por lo que he leído y por lo que sé, al parecer fue el mejor cartelista americano de aquellos años, de los 60 y 70. En 1969 realiza el cartel de 1, 2, 3 al Escondite Inglés, su primer largometraje propiamente dicho. Una película marcada por la estética entonces imperante, que era la de la época Yeye. ¿Os acordáis, no? Finales de los 60 y 70, y ese modo un poco psicodélico y como vanguardista de ver esa época, pues él lo refleja en sus carteles de cine. Después hace carteles para la película de José Luis Borao, Furtivos. ¿Os suena, verdad? Furtivos. Y también empieza con Almodóvar. Para Almodóvar compone que he hecho yo para merecer esto. Creo que fue una de las primeras películas de Almodóvar, por no decir la primera. Bueno, la primera que creo que fue Baby Lucy Bomb y Otra chica del montón. Bueno, pues para esta película hacer sus carteles. También interviene para hacer los carteles en España, estreno en algunos casos y en otros no tantos, como la Edad de Oro, que es del año 1930. Entonces él compone un nuevo cartel, una película de Luis Buñuel y otra más después de Luis Buñuel, Viridiana, esa película que estuvo tan perseguida y tal, que se hubiera sido por la actriz principal, Silvia Pinal, la mexicana, se hubiera perdido en España porque se ordenó la retirada de todas las copias de esa película de Viridiana. Se quemaron, pero esta gran artista Silvia Pinal logró llevarse una a México. Pero bueno, ahí aparece, por llamarlo así, la labor más agresiva de este hombre, de Iván Zulueta. En Viridiana, por ejemplo, si tenéis ocasión de ver por ahí la carátula del proyecto de cine, sea o algo que busquéis en internet, si encontré Viridiana, vais a ver sobre un apabullante fondo negro, como resalta los letreros blancos titubeantes y como entrecomillados en el título, como diciendo que va a pasar ahí algo y no va a ser bueno, y la efigie surgida de la pesadilla, del sonriente mendigo tocado con el velo nupcial, que sale en una de las escenas, yo diría, más extraordinarias de la película y una de las más ofensivas para el régimen. A ver. En el 79, Zulueta estrena su obra maestra Arrebato, obra maldita donde las haya, pero que destila riesgo y acierto en proporción igual y después se ha hecho súper famosa, ¿no? Su cartel fue una perfecta cristalización gráfica de las ideas clave que tenía para esta película este hombre. Los protagonistas en el cartel son agredidos, son sumergidos en la sombra de una sala oscura que ocupa la totalidad del campo. Y sobre esa parte oscura, agredida por esa luz, que les ataca, por llamarlo así, y aparece la cara crispada del protagonista, pues son atacados, como digo, por la luz de un proyector, que nos vemos, y arrastrados hacia una superficie clara, que sin duda es una pantalla de cine. Una pantalla de cine, no sé si habéis visto esa película, que es, por llamarlo así, la mala de la película, es la que se mete en la mente del protagonista y le hace vivir una vida paralela horrible por otra parte, ¿no? Es decir, que el cine, no sé si engendra monstruos, yo creo que no, pero a veces no, puede provocar no pocas pesadillas como la protagonista de esta película. En fin, terminamos con este hombre y pasamos rápidamente. Vamos a hablar de José Peris Aragó, que es autor, también en Cifiesa, de más de 500.000 de carteles de cine a lo largo de 20 años. El cartelismo de su cine, de las que ha sabido entresacar y recoger un extraordinario acervo, en las que descuella el buen uso de la técnica. Peris es un creador polifacético, es un creador cuya actividad en diversos frentes nos revelan a un artista puro e íntegro, un intelectual humanista y a un investigador preocupado por todo. Entre su amplia producción de carteles de cine,
realizado a lo largo de 20 años de actividad ininterrumpida para la empresa de la que antes hablamos, Española por Naturaleza, CICESA, al punto de ser considerado como uno de los más relevantes especialistas españoles de este difícil y complejo de género. Los carteles de cine de José Peris Aragón, autor, como hemos dicho, de una vasta obra en la que destacan no solo su pintura de caballete, sino también sus dibujos y sus ilustraciones, se han convertido en género de culto para coleccionistas y cinéfilos. Entre los más de 500 carteles que hizo este hombre para películas, destacamos algunos como Noche Fantástica. Noche Fantástica, que mirad por dónde, y esto a lo mejor no me lo cuento, pero es que me da la atención porque esta película se estrenó el día, un domingo aquí en Abarán, estoy hablando de Abarán, el día en que mi padre se fue a la mili y no pudo ver la película. Noche Fantástica. Bueno, otras películas de Rebeldía, Fernando Fernández Gómez, La vida empieza a medianoche, A mí la Legión, Agustina de Aragón, Alba de América, de Juan de Orduña, La princesa de los Ursinos, La Dolores, Eloísa está debajo de un almendro y Doña Francisquita. Vale. Y ya vamos a referir un poco a MCP y vamos acabando. Bueno, MCP no fue un cartelista, fueron unos cartelistas. Era un equipo formado por 3 personas: Ramón Martí, José Clavé y Hernán Pico. Contratados por empresas tanto nacionales como internacionales, los carteles de MCP abarcan prácticamente todos los géneros, hasta tal punto, como es contado antes, que puso un taller en el que llegó a trabajar Jano, como dice, una industria, una empresa en la que había varios cartelistas que trabajaban para esta gente, ¿no? Sus carteles son fieles al estilo convencional y dominante en el cartel firmemente español. Como películas cinematográficas españolas, como una de Borau, que a mí me encanta, La corrupción de Chris Miller, que tiene un cartel que ya te trae, son esos que trae, Las crueles, de Vicente Aranda, ¿sabes? El Anacoreta, de Fernando Fernández Gómez, ¿sabes? La Lola, dice que nunca vive sola. Fue otra película muy conocida en su momento, y cuyo cartel compuso MCP, el grupo formado por MCP, y La menor, de Pedro Maso. Y ya pues vamos a pasar para hablar finalmente, y perdonad un segundo ya, y con ello termino, porque nos vamos. Por eso digo yo que a lo mejor valdría la pena hacer una segunda charla, de una segunda parte de esto con otros creadores, y sobre todo dedicándonos más al proyecto de cine, al programa de mano. Y bueno, ya simplemente y de pasada voy a referir a otros cineastas, a otros cartelistas del momento, como son un tal Mariscal, Javier Mariscal, ¿sabes?, que ha tenido que su gusto por el cine ha llegado a constituir todo un boom en este mundo tan complejo de la cartelería cinematográfica, y llegó a hacer los carteles Mariscal de no sé si conocéis una película, una de las pocas que no me ha gustado de Almodóvar, que fue Los amantes pasajeros, pero el cartel es que te llama la atención a la puerta, ¿no? Y bueno, y Mujeres al borde de un ataque de nervios, también es suyo, el cartel, y como he dicho, Los amantes pasajeros, y una obra menor de Fernando Trueba que se llama El artista y la modelo. Y termino con Carlos Bermúdez. Carlos Bermúdez es uno de los grandes, a mí me queda muy bien ese hombre, no porque lo conozca personalmente, ojalá, no, pero ha hecho películas muy interesantes, ¿sabes? Y entre ellas, pues lógicamente, él ha escrito sus carteles para tales películas, ¿no? Como entre ellas figura una película que yo he visto y que a mí me ha encantado, pero es rara, más no poder, se llama Magical Girl, en español, que se llama Magical Girl, ¿no? Chica mágica o chica de magia, ¿no? Y que supuso una auténtica sorpresa. Carlos Bermúdez construye una película que oculta, tras su aparente fachada de lo absurdo, un profundo análisis del clima moral y ético en el que se mueve nuestra sociedad, y lo que es mejor es actuar. Es un cineasta de plena actualidad. El resultado de sus carteles, y termino, es una fusión de elementos que utiliza el personal universo gráfico del autor, su propia manera de ver la sociedad, como digo, haciendo una mínima concesión a las leyes del marketing. Aquí termino, no sé si me paso un poco, Mari Carmen, y también, y antes de terminar,
daros las gracias por aguantar con paciencia este mamotreto, el cual quiero... Lógicamente no se ha podido hablar de todo lo que se debe, y ahora lo que os comento antes de que veáis sobre todo es que veáis los carteles, por ejemplo. Fijaos en la obra de toda esta gente, de Peri, de Jano, de Soligó, y de Mac, de MCP y algún otro más por ahí. Se me ha olvidado mencionar también, y perdóname, a un cartelista también en los años 60 muy buen español, que fue Montalbán, del cual hablaré, si es posible, alguna vez, y si hay esto una segunda parte, en la que nos dedicaremos fundamentalmente al programa de manos Boropesto de cine, que es tanto, que esta es mi visión arrebatada y arrebatadora. Pues agradecer aquí la presencia de nuestro concejal de Cultura, Felipe, el cual también me va a dar la oportunidad, espero de pronto, de una nueva actividad a finales de este mes, que va sobre película, una película en concreto, y a flamante, nuevo, joven joven, inquieto director del Centro de Estudios Barrenero, nuestro querido amigo aquí presente, Álvaro Carpena, y sobre todo, y como siempre, gracias a vosotros. Si no fuera por vosotros, es que esto no tendría sentido, porque venía a ver aquí a un tío a charrar de lo que supuestamente sabe, y lo que pasa es que está leyendo también de todas las cosas, la verdad, puede gustar más o puede gustar menos, pero la labor es vuestro interés, vuestro cariño por el cine y por todas las actividades que se hacen aquí, las que vamos a hacer del Centro de Estudios Barrenero, al cual ahora también me honro un poco representar en esta charla, y vuelvo a repetir, por favor, no vayáis de aquí sin ver esos carteles de cine, que son los auténticos protagonistas del tema de hoy. Ellos son los protagonistas, los carteles y sus creadores, los grandes cartelistas del cine. Muchas gracias. Perdonad si no se me oían algunas palabras o las trastocaba, pero es que me he tomado un café antes y el café me pone nervioso. No sé.